Bien. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí. Les doy la bienvenida al noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Emiliano García Ortiz y seré quien modere esta mesa titulada Gestión Territorial, Ambiental y Gobernanza, que pertenece al programa de doctorado en Investigación Social desde la complejidad DISC. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. La doctora Anna Hetley, espero haber pronunciado bien, es investigadora social y feminista. Se ha desarrollado profesionalmente en el estudio de la desigualdad, la pobreza, los estudios de género y del trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, así como de las políticas de cuidados. Bienvenida, doctora Ana. También contamos con la presencia de la doctora Ayari Pasquier Merino. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Colabora como investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Es tutora del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM desde 2016 y de la Universidad Nacional Rosario Castellanos desde 2024. Estudia los sistemas alimentarios urbanos, enfocándose en el análisis de problemáticas alimentarias vinculadas con la desigualdad social y la sustentabilidad. Bienvenida, doctora Ayari. Bueno, además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal y que en un momento les voy a presentar. Antes les explico la dinámica de trabajo, que es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Bueno, sin más, damos inicio a la mesa con el trabajo de Fernando Eusebio Jáuregui Soriano, que presenta su trabajo titulado La complejidad del manejo de residuos sólidos urbanos en la subcuenca Los Laureles en Tijuana, Baja California, 2021-2024. Adelante, Fernando, por favor. Listo, ¿se ve bien? Se ve. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un orgullo para mí estar aquí y tener la oportunidad de compartir con ustedes mi trabajo. Hoy les presento un avance que he titulado La complejidad del manejo de residuos sólidos urbanos en la subcuenca de Los Laureles, en Tijuana, Baja California, en el periodo 2021-2024. La subcuenca de Los Laureles se eligió como un caso de estudio por su complejidad, debido a su urbanización irregular, su importancia ambiental, social y geopolítica. Al ser una zona fronteriza, concentra problemas urbanos y ecológicos. Es una zona donde hay pobreza, inmigración, vivienda precaria, hay desempleo, hay inseguridad, marginación, deficiencias en la gestión de los residuos sólidos, hay contaminación, proliferación de tiraderos clandestinos. La implementación de métodos tradicionales de gestión de residuos, como lo es la recolección de basura e instalación de contenedores, han demostrado ser insuficientes e inadecuados, porque a pesar de que cuentan con los servicios públicos municipales, persiste el problema de la basura. Una gestión deficiente de los residuos sólidos urbanos, particularmente por parte de los servicios municipales, tienen impactos negativos, tanto en la población como en el medio ambiente. Entre los efectos más comunes se encuentra la afectación a la salud pública, la contaminación de cuerpos de agua, la proliferación de plagas y la práctica de quema o abandono de la basura en la calle, lo que agrava aún más el problema. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva económica para el municipio, esta deficiencia también genera costos elevados, como por ejemplo los costos directos, que incluyen el alquiler de camiones, la ampliación de rutas, la contratación de personal. Pero por otro lado están los costos indirectos, como lo es la reducción de ventas en los comercios, disminución del turismo, que afecta negativamente a la economía local, solo por mencionar algunos ejemplos.
En esta parte del diagrama de Venn es una lámina que no voy a profundizar demasiado porque es muy extenso. Solo voy a mencionar algunos elementos que se relacionan entre sí, como lo son los factores de los problemas, las afectaciones de los residuos sólidos urbanos y las políticas públicas. En el siguiente lámina, que es un diagrama de Ishikawa, menciono los ejes de factor. Menciono cuáles son los impactos por la acumulación de la basura en la población de Tijuana, que me sirve para identificar, explorar y visualizar las causas del problema, como lo es la cultura, lo político, el medio ambiente, lo tecnológico y lo económico, y cómo hacen sinergia con otras causas, pero por el momento solo lo menciono. La relación entre agentes establecidas a partir de la descomposición sistémica. En este punto, la macrodescripción por descomposición permite ubicar en qué subsistemas anida el problema o qué subsistemas intervienen en el problema. En los recuadros se describen las funciones y objetivos de los agentes asociados al subsistema. Otros factores asociados al problema, como lo es la pobreza y precariedad laboral, según datos del censo del 2020, habitan poco más de 130,000 habitantes, de los cuales el 53% menciona que cuenta con trabajo, es decir, alrededor de 70,000 personas. Pero un punto muy interesante que encontré es de que casi el 2% trabaja dentro de la subcuenca. La industria manufacturera, como lo muestra en el recuadro, es el sector que más empleo genera, con casi 1,000 empleos, mientras que el comercio al por mayor es el que menos aporta, con 141 empleos. Esta falta de oportunidades laborales dentro de la zona contribuyen a la precariedad económica y en consecuencia dejan a un lado el tema del medio ambiente. Por otro lado se encuentra la migración. Ahí es donde se fundó la muy famosa, aquí en Tijuana, conocida como la Pequeña Haití, que se estableció en el año del 2016 en el Cañón de los Alacranes, y en el 2017 pasó de 100 habitantes a 2,500. Actualmente, ahorita en el 2025, se da refugio a 520 migrantes provenientes de diferentes nacionalidades, como son haitianos, nicaragüenses, venezolanos, africanos y europeos, entre otros. Pero son pocos los migrantes que tienen trabajo formal. Actualmente muchos trabajan en la informalidad por problemas migratorios a los que se enfrentan. Continuando con los factores asociados, tenemos la inseguridad. Existen áreas donde la violencia doméstica es más prevalente. Sin embargo, en la mayoría de las colonias analizadas, el principal foco de inseguridad es el narcomenudeo. Este último puede provocar impactos tanto sociales como económicos, lo que genera un ambiente de desconfianza y temor en la comunidad. El grado de marginación, al analizar las 24 colonias que se encuentran dentro de la subcuenca, revela que 7 colonias presentan un alto grado de marginación. Esto sugiere que estas áreas tienen un acceso limitado a recursos básicos como la educación, la salud, el empleo o servicios públicos, lo que puede contribuir al aumento de la violencia y el crimen en estas zonas. Pero por el otro lado, las 17 colonias restantes presentan un grado medio de marginación, lo que indica que aún hay algunos recursos disponibles, pero todavía persisten desigualdades que afectan la calidad de la vida. Otro de los factores es la proliferación de tiraderos clandestinos, que a través del uso de sistemas de información geográfica se identificó que la mayoría de los tiraderos clandestinos se localizan en las proximidades de los comercios, lo que resulta muy relevante. Esta información se obtuvo de referenciar diversas variables, pero esta fue la que más me impactó. Con el objetivo de analizar y comprender los factores que influyen en la ubicación, estos basureros a cielo abierto, lo cual plantea interrogantes en estos puntos específicos. Y lo que me lleva a la pregunta de investigación: ¿de qué forma se puede lograr un manejo integral de los residuos sólidos que promueva la inclusión social y ambiental en el Cañón de los Laureles, en Tijuana? El manejo integral requiere de una gestión eficiente, la consideración de las realidades sociales y ambientales de la comunidad. La inclusión social es fundamental para garantizar que todos los sectores participen activamente en la solución del problema. La complejidad aumenta cuando se deben integrar autoridades locales, organizaciones comunitarias, empresas y ciudadanos, con el fin de desarrollar estrategias que sean tanto prácticas como sostenibles. La justificación. En Tijuana hay una población de casi 2 millones de habitantes, que generan alrededor de 2,600 toneladas de basura al día, solo de residuos domésticos. No estoy incluyendo ni los comercios ni la industrial. Esto resalta la necesidad urgente de promover jornadas de reciclaje, recolección de basura pesada y separación desde el hogar. En Tijuana, al aumento de residuos se refleja en tiraderos clandestinos, en la acumulación de basura en las calles, en los parques,
en zonas difíciles de acceso, en falta de cobertura en el servicio de recolección y en una escasa educación ambiental. Todo esto tiene repercusiones negativas ambientales, de salud y económicas. La gestión de residuos sólidos urbanos no es solo un problema local, si no se aborda adecuadamente. Sus efectos tienen consecuencias internacionales. El objetivo general: cómo promover un manejo integral de los residuos sólidos en el Cañón de los Laureles, que contribuye a la inclusión social y ambiental, mejorando la calidad de la vida de la población. Pues esto se logra a través de la educación y sensibilización ambiental, en impulsar la participación comunitaria, en crear infraestructura adecuada, mejorar el acceso a los servicios de recolección de residuos, fomentar la reutilización y el reciclaje, generar empleo, colaboración con organizaciones e instituciones. Y los objetivos específicos: diagnosticar las situaciones socioambientales, identificando el nivel de ingreso, el de empleo, tasa de desempleo, acceso a servicios básicos, infraestructura pública en vivienda, acceso a la educación y movilidad, por medio de encuestas y entrevistas a la comunidad, por observación directa y mapeo geoespacial, por análisis de indicadores de vivienda, por revisión de programas sociales de acceso a la educación. El otro objetivo es identificar las prácticas de consumo y generación de residuos. Esto se logrará por medio de observación directa, por entrevistas con comerciantes y vendedores locales, por monitoreo de puntos de acumulación de basura, por campañas de concientización y participación comunitaria, por recolección de datos sobre residuos, por colaboración con organizaciones ambientales. Marco teórico conceptual. Las soluciones a los problemas de residuos sólidos suelen enfocarse solo en aspectos técnicos o de infraestructura, pero el origen del problema radica en las interacciones sociales, las culturales y económicas. La basura no solo es un residuo a recolectar, sino un reflejo de los hábitos de consumo y producción impulsados por la comodidad y los productos desechables, sin considerar sus efectos a largo plazo. La falta de educación ambiental contribuye directamente a la generación excesiva de residuos, ya que las personas no son conscientes del impacto de sus acciones. Teorías como la de Bertrand Lanfy y Olson indican cómo lo ecológico, lo social, lo económico, político y cultural están interrelacionados, fortaleciendo este marco teórico. Por ejemplo, Bertrand Lanfy, en su teoría general de sistemas, enfatiza que los problemas sociales y ambientales deben ser abordados desde una perspectiva sistémica, donde los componentes interrelacionados como la producción, el consumo y la disposición de residuos influyen y se afectan mutuamente. Por otra parte, la teoría de Olson, en su teoría sobre la acción colectiva, explica cómo los intereses individuales y colectivos en una comunidad pueden ser determinantes en la gestión de los residuos, sugiriendo que la cooperación y la participación son esenciales para lograr soluciones sostenibles. En el supuesto, a pesar de contar con servicios públicos básicos como agua potable, electricidad, drenaje, calles pavimentadas y recolección de basura, el problema de la gestión de residuos sólidos persiste. Esto se debe a que el manejo de residuos no depende solo de la infraestructura disponible o del servicio de recolección, sino también de factores sociales, culturales y territoriales. Los servicios básicos no son suficientes por sí solos, ya que la recolección de la basura y la infraestructura son esenciales, pero no resuelven el problema de raíz. Es necesario un cambio profundo en la relación de la comunidad con los residuos, que implique educación, cambios en los hábitos de consumo y políticas públicas adecuadas. Si los hábitos no cambian, la cantidad de residuos seguirá aumentando. El diseño metodológico. La investigación se basará en una metodología mixta, en cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de generar una comprensión integral de la gestión de los residuos sólidos. Esta metodología nos permitirá abordar tanto los objetivos, los aspectos medibles y las percepciones subjetivas de los habitantes. Método cuantitativo. A través del método cuantitativo podremos medir la reducción de tiraderos clandestinos en la comunidad, medir la frecuencia de prácticas nocivas como la quema, el abandono o el entierro de la basura, lo cual tiene consecuencias ambientales graves, permitiendo evaluar los impactos ambientales y sociales de las iniciativas, si han tenido efectos positivos como la reducción de residuos o la mejora en la calidad del suelo. En cuanto al método cualitativo, me permitirá a través de la aplicación de entrevistas comprender mejor las percepciones, las motivaciones y barreras de los habitantes frente a la gestión de residuos. Esto incluye identificar cómo ven las personas la problemática de los residuos, qué los motiva a cambiar o no sus hábitos y qué obstáculos se enfrentan para participar en soluciones como el reciclaje o el compostaje. Además, nos ayudará a conocer la disposición de los habitantes para involucrarse en iniciativas comunitarias.
lo cual es clave para asegurar el éxito y la sostenibilidad de cualquier programa relacionado con la gestión de residuos sólidos. Aquí es mi presentación. Muchas gracias por su atención y el tiempo dedicado a mi presentación. Quedo atento a sus comentarios. Sin duda me van a ayudar a seguir desarrollando mi trabajo. Muchas gracias. Bien, Fernando, muchísimas gracias por tu presentación y pasamos a la ronda de comentarios. Cedemos la palabra a la doctora Ana. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Fernando. Emilio, me alegra estar en esta edición del coloquio y comentar los trabajos que nos van a presentar. Primero que nada, decir que veo una presentación más amplia y más clara que el resumen que nos enviaron previamente para revisión, y eso es algo positivo. Tu exposición de la problemática es mucho más compleja o más integral que lo que habías, cómo lo habías abordado en tu síntesis. Entonces, mi primer comentario es ese, revisar tu documento, porque ahí la perspectiva, como desde un punto de vista más complejo, no está suficientemente elaborada, ¿no? Una de las primeras afirmaciones que haces me llamó la atención, porque dices, la generación y manejo de residuos sólidos urbanos es uno de los principales retos del siglo XXI. Y la segunda afirmación que haces es, a nivel global, la producción de basura crece aceleradamente debido al aumento poblacional y a la urbanización, superando los límites de los sistemas tradicionales de recolección de basura. Entonces, la primera afirmación creo que habría que contextualizarla o matizarla, porque sin duda es un reto y es un problema importante, pero no sé si está en el top 5, digamos, de los retos y problemáticas que enfrenta, por ejemplo, la población. Es decir, en un contexto de pobreza, de violencia, de crimen, de migración, etcétera, no sé si estamos colocando a la procesamiento de residuos sólidos dentro del top 5 de problemáticas, ¿no?, que enfrenta esta población. No quiero decir que no es importante, solo matizar desde dónde estamos mirando o en qué posición estamos colocando a esta problemática. Y segundo, plantear que se debe al aumento poblacional y a la urbanización es una mirada, desde mi perspectiva, un poco limitada. Es decir, buena parte del volumen de los residuos sólidos son empaques, botellas o todo lo que sirve para empacar un producto, ¿cierto? Y eso, en realidad, es una responsabilidad que tendríamos que estarle atribuyendo en mayor medida a quienes producen esos productos. La basura es producto de una necesidad de quienes producen cosas que se comercializan, porque estos empaques o estos contenedores, etcétera, que después se convierten en residuos, son el medio que han encontrado para distribuir su producto. Pero se está haciendo responsable a la población de reciclar, como si la basura le estuviera generando la población y no quienes están comercializando los productos en empaques o con plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera. Entonces, yo sugiero que revises un poco más profundamente, que sí lo mencionaste en tu presentación, pero que en tu documento no está reflejado, darle un poco más de foco a la responsabilidad que tienen quienes están produciendo lo que después se convierte en basura, porque si buscamos que las comunidades que están enfrentando pobreza, crimen, falta de acceso a servicios, etcétera, sean quienes resuelvan el problema de la contaminación, les estamos atribuyendo una sobrecarga de responsabilidad sobre un problema que no están necesariamente generando y que está desplazando hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad, un problema que se genera en las grandes cadenas, por ejemplo, de supermercados o de productos de consumo. Y eso me lleva al segundo punto, hablar de la responsabilidad ciudadana versus la responsabilidad empresarial. Hablas en tu documento de
promover mayor conciencia, mayor acción desde la responsabilidad ciudadana, que no es que esté mal y no es que no sea importante o necesario, pero que si colocamos ahí todo el peso, entonces estamos eximiendo de la responsabilidad a quienes, uno, tienen más poder de incidencia en la producción de basura, y dos, en quienes tienen más capacidad económica de hacerse cargo de esa responsabilidad que en realidad les corresponde. Entonces, y aquí yo no soy experta, probablemente la doctora Ayari podrá darte más luces sobre esto, pero sí hay una corriente de, no sé si de investigación, pero sí al menos de documentación sobre el rol que han jugado la gran industria en no permitir o no promover que la legislación que les hace responsables del procesamiento de la basura que genera la comercialización de sus productos ha sido una acción política intencionada y que por tanto habría que incorporar en tu análisis sistémico de la problemática. Y mi último comentario tiene que ver con que busques referencias más recientes. Esta es una sugerencia porque los 90 ya fueron hace bastante. Y como este tema ha ido creciendo y se ha ido investigando, seguramente habrá bibliografía más reciente que te pueda ayudar a sustentar tu análisis y tu investigación. Hasta ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora. Y cedemos la palabra a la doctora Ayari. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias y bueno, otra disculpa por la demora y mi confusión. En fin, bueno, Fernando, yo te quisiera antes que nada felicitar porque creo que tienes un caso de estudio muy, muy, muy relevante. Siempre cuando nos acercamos a contextos tan complejos como el que en el que estás trabajando, esto implica retos para definir preguntas específicas, objetivos y objetivos viables en el marco temporal de la maestría. Dicen por ahí que no hay ninguna tesis, no hay mejor tesis que las tesis que son que terminan, ¿no? Que llegan a buen curso y se presentan. Entonces, yo te felicito por esta visión y por acercarte a un espacio tan complejo, pero de alguna u otra manera te invito a que seas muy selectivo en la revisión de tus objetivos para que logres identificar es un tema muy, muy específico y lo logres atender en el marco del programa de estudio que estás realizando. A ver, voy a tratar de empezar por en términos teóricos. La gestión de residuos es una propuesta que se vincula con muchísimos actores, espacios, actividades de la cadena, del ciclo de vida, podríamos decir, de aquello que eventualmente termina considerándose socialmente como basura, porque eso también es bien importante pensar que lo que consideramos como basura pues tiene una fuerte connotación social. Entonces, cuando tú hablas de una estrategia de gestión de residuos sólidos, de manejo de residuos sólidos, yo creo que es importante que identifiques, si bien obviamente enfocarás tu problema de investigación en este marco más amplio, cuáles son aquellos espacios, aquellas acciones, aquellos actores con los que te interesa trabajar. Tú planteas que la estrategia de alguna u otra manera que opera actualmente es insuficiente o inadecuada y esto tiene una serie de costos. Siempre cuando hablamos de costos es bien importante pensar quién los asume, ¿no? Porque sabemos que también pues, el manejo de residuos sólidos es un grandísimo negocio. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de no asumir a priori que los costos se distribuyen de manera equitativa en la sociedad y, como ya te comentaba la colega antes,
pensar en cuáles son también los roles que tienen los distintos actores implicados en estos procesos. Y todo esto para llevarte, creo yo, a una pregunta mucho más específica, ¿no? Tú planteas de qué forma, ¿no? Se pudiera, bueno, no lo apunté, aquí lo tengo en el escrito, pero bueno, no quiero. ¿Cómo se puede lograr un manejo integral de residuos sólidos urbanos que promueva la inclusión social y ambiental? Es gigantesca, es casi como un proyecto de vida, diría yo. No es, creo yo, posible abordar esta pregunta en toda su amplitud en el marco temporal del programa de estudios. Y habría también que plantear, pues, qué estás entendiendo por inclusión social y ambiental. No sé si te refieres también a inclusión ambiental. Entonces, creo que partes de un buen diagnóstico y uno pues va acercándose a los campos de estudio poco a poquito, pero que de ese diagnóstico inicial del contexto requieres mayor precisión. Tal vez basta con analizar algunos de los elementos, ¿no? Que te puedan ser relevantes, pensando en la inclusión socioambiental, tal vez en ese sentido. Y por último, me perdí un poquito en el tiempo, no sé cuánto tiempo me quede, no quiero abusar del tiempo de los demás. Quisiera pues hacerte una sugerencia en términos teóricos que posiblemente te sea de utilidad, obviamente a valorar junto con tu tutor o tutora, que es un trabajo, la traducción al español no es genial, pero se llama La teoría de las instalaciones. No sé si la hayas escuchado nombrar. El autor es un sociólogo argelino-francés que se llama Laclou. Si me escribes, o puedo ponerlo ahorita que termine de hablar en el chat, para darte la referencia específica. Y lo que básicamente plantea Laclou es que para promover cualquier cambio en términos de sostenibilidad, en general para entender un comportamiento social, no nada más del individuo, ¿no? Pero en términos más meso, tenemos que estar muy atentos a las interacciones entre tres elementos: las leyes, reglamentaciones, todo aquello que nos norma, la infraestructura, que también es fundamental, y esta otra parte de la que tú comentabas de las ideas, porque cualquier intervención que se vincule únicamente a uno de ellos si no es parte de una iniciativa más amplia que implique también las otras esferas, va a ser insuficiente. Y bueno, obviamente en el caso de espacios de alta marginación y con todas estas problemáticas, lo que ya implica la migración en condiciones de refugio, la violencia, etcétera, pues no va a ser dando cursos como de sensibilización ambiental o algo así que podamos incidir en esta situación. Y tal vez pensarlo más bien como, o sea, una de las posibilidades, como esta dimensión si entendí bien, de todas estas cuestiones de gestión de residuos, lo que te preocupa de alguna u otra manera es la presencia desordenada de la basura en la calle y en los distintos espacios, como esto también es una dimensión de la marginación, ¿no? Y entonces, ¿cómo se vinculan las distintas manifestaciones de la marginación socioeconómica con estas variables que tú estás proponiendo atender? Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Ayari. Y continuamos con la presentación de Mónica Hernández. Ella presenta un trabajo titulado Gestión de residuos en Baja California desde la complejidad socioecológica y la participación comunitaria. Adelante, Mónica, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, ya se ve en pantalla completa, ¿verdad? No es pantalla completa. Ya, listo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, doctora Ana, doctora Yari, un placer. Emiliano, muchísimas gracias también por la moderación. Bueno, mi tema de investigación es gestión de residuos en Baja California desde la complejidad socioecológica y la participación comunitaria. En ese sentido, pues esta investigación sobre la gestión de los residuos sólidos en Baja California
ha mostrado que se trata de un problema estructural que está vinculado a procesos de urbanización muy acelerados, al crecimiento industrial, a la debilidad institucional y a una desigualdad territorial muy marcada aquí en el norte. Los estudios históricos y los diagnósticos institucionales que tenemos coinciden en que a finales del siglo XX el manejo de los residuos se caracterizó por enfoques reactivos que estaban muy centrados en la disposición final, con muy escasa planeación e infraestructura limitada, así como marcos normativos fragmentados. Entonces, en ese sentido, mi planteamiento del problema es acerca de la deficiente gestión de los residuos que provoca daños al medio ambiente y a la salud de las personas en Baja California a causa de la fragmentación institucional, la desigualdad y la debilidad en la gobernanza en el periodo de 1994 a 2025. ¿Cuál es la razón por la que yo escojo este periodo? Porque justamente en el 94 empiezan las primeras legislación ambiental en Baja California y a estructurarse las diferentes autoridades ambientales que están encargadas de regular esta parte dentro del territorio. Entonces yo quiero hacer este análisis histórico del 94 al 2005 para detectar en dónde está pues la falla, ¿no? Entonces este es mi planteamiento del problema. Un poquito acerca del contexto de fronterizo, pues nosotros somos un territorio binacional con flujos intensivos de población, con industria, con residuos, con marcos regulatorios bastante asimétricos. Para lo que es el 2020, en la última encuesta que realizó INEGI, en Baja California ya contábamos con 3.769.020 habitantes y hay muchas personas que no son de aquí de Baja California. Nosotros tenemos 152.377 personas que nacieron en otro país y cerca de la mitad de nuestra población nació en otra entidad. Entonces eso también impacta porque como es una población en constante movimiento, todos los esfuerzos que haga el gobierno, la sociedad civil, por resolver el tema de la gestión de los residuos tiene que ser permanente, ya que como está cambiando la población, estas prácticas, charlas o talleres que se pudieran implementar, pues tienden a desaparecer, ¿no? Porque la gente migra, se mueven de ese territorio. Entonces, las proyecciones demográficas para el cierre de año, también por parte del INEGI, nos establecían que estábamos alcanzando cerca de 4.131.619 habitantes, lo que refleja que hemos crecido tremendamente aquí en la frontera, ¿no? Entonces, un poquito acerca del crecimiento urbano industrial. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos una expansión muy, muy acelerada de la ciudad y de la industria. Pues va de la mano con el tema de la cantidad de personas que viven aquí en Baja California y a mayor cantidad de personas que habitan acá y que migran, que se encuentran a lo mejor también de manera temporal, hay mayor generación de residuos y pues esto está rebasando las capacidades locales que tenemos nosotros aquí en Baja California. En 2025, el INEGI nos establecía, bueno, en el 2023 nos establecía que para el 2025 la población activa de personas es de 1.800.869 personas que están en sectores industriales y de servicios que están altamente vinculados al comercio fronterizo y a la exportación. En este sentido, el estado de Baja California tiene un peso significativo en cuanto a las exportaciones y la producción industrial con un crecimiento económico que es sostenido, lo cual pues, nos señala que el comportamiento de la generación de los residuos continuará porque hay una expansión de zonas urbanas, hay una presión sobre la infraestructura y hay cuestiones relacionadas con la demanda de servicios ambientales de acuerdo a lo que establece la Secretaría de Economía de manera reciente, esto en el 2024. Ahora, en cuanto al tema de la contaminación y la salud ambiental, nosotros tenemos una calidad del aire que se considera moderada a alta. Tenemos algunas fluctuaciones en temas de generación de residuos, quema de residuos, impacta en el organismo de las personas. Organismos de salud pública han manifestado pues, que hay contaminación, hay presencia de partículas muy finas que pueden agravar la salud de las personas, sobre todo aquellas que son parte, ¿no?, de los grupos que históricamente pues, han sido vulnerados y que no tienen acceso a los servicios médicos. Entonces, para tratar aquí un poquito, es muy, muy grande la problemática. Yo me tomé a la tarea de hacer un diagrama de Chicago en donde yo coloco los factores ecológicos, los socioculturales, los económicos y los políticos, y dentro de ellos solamente señalaré algunos por cuestiones de tiempo, así como las consecuencias de esos mismos factores, ¿no?
Por ejemplo, en el tema de los factores ecológicos, pues tenemos en Baja California la saturación de tiraderos y rellenos sanitarios. Hay una acumulación histórica de impactos ambientales. En cuanto a los factores socioculturales, una baja separación de los residuos desde su origen. Hay una normalización de que el tema de los residuos no es un problema que nos corresponda a cada persona, e incluso a los productores de las mismas materias primas que generan residuos. Hay una escasa participación comunitaria en la gestión. El mercado de reciclaje no es fomentado aquí en Baja California como parte de un factor económico, y hay una muy baja inversión en temas de infraestructura e innovación para el reuso, la revalorización o el reciclaje de los residuos que se generan tanto en comercios como en casas de habitación. En cuanto a los factores políticos, hay una débil capacidad de implementación normativa y hay una toma de decisiones centralizada y poco adaptativa, y pues hemos ido evolucionando nuestras problemáticas locales también, y no podemos estar dando soluciones pasadas a problemas actuales, ¿no? Las formas de resolverlo pues ya tienen que ser distintas. Ahora, en cuanto al objetivo general, bueno, mi objetivo es estudiar la evolución del sistema de gestión de residuos en Baja California del 1994 a 2025 mediante un enfoque histórico, documental y sociológico que permita comprender cómo interactúan los factores institucionales, ambientales y sociales y cuáles son las condiciones necesarias para fortalecer la capacidad adaptativa del sistema. Yo tengo 3 objetivos específicos. El primero de ellos es reconstruir esta trayectoria que va del 94 al 2025 mediante el análisis de documentos normativos, históricos, tecnológicos, socioeconómicos, para saber por qué se ha configurado el desempeño actual de la gestión de los residuos de esta manera. Ahora bien, el segundo objetivo es examinar las limitaciones conceptuales y operativas de los enfoques lineales tradicionales en la gestión de residuos mediante una revisión crítica comparativa con marcos teóricos basados en la complejidad y en el pensamiento sistémico, con el fin de construir un marco analítico que me permita interpretar y de manera mucho más integral los problemas de la gobernanza y el desempeño de los residuos también en Baja California. Ahora, en cuanto a mi tercer objetivo, tengo que identificar las relaciones, que creo que esto es uno de los objetivos también súper importantes, identificar las relaciones y los roles, así como los mecanismos de interacción entre los actores gubernamentales, comunitarios y económicos involucrados en la gestión de residuos, es decir, todos, quien lo produce, quien lo usa y quien es el destino final, mediante el análisis de entrevistas semiestructuradas y documentos institucionales para describir los patrones de gobernanza y la toma de decisiones vigentes al momento de realizar mi estudio. Entonces, me tomé también aquí una atribución para realizar una tabla en donde establezco las implicaciones de conveniencia y relevancia, las teóricas y las prácticas. Ustedes las podrán observar aquí en pantalla, no le voy a dar lectura por cuestiones de tiempo a todo, pero una de las implicaciones de conveniencia en este caso es que evaluamos el tema de gestión de residuos como un sistema socioecológico complejo que me va a ayudar a reconstruir esta parte histórica del 94 al 2025, y eso va a generar aportaciones académicas en cuanto a articular la complejidad con sistemas socioecológicos, con la gobernanza adaptativa, con el rediseño de políticas públicas y estrategias de gestión que pueden ser más resilientes y contextualizadas. En el ámbito de las implicaciones teóricas, bueno, aquí vamos a reformular conceptos clave aplicados al entorno de Baja California, vamos a confirmar los supuestos de la epistemología de la complejidad y cuestionar enfoques positivistas centrados en un control de la infraestructura, y vamos a aportar pues más herramientas conceptuales que se van a quedar para la teoría. En cuanto a las implicaciones prácticas y como parte de mi justificación, pues vamos a tratar de reorientar políticas y prácticas, vamos a tratar de contribuir para atender problemas estructurales e históricos como la fragmentación institucional y la brecha normativa, y vamos a redefinir la forma en la que puede la sociedad participar de forma activa en esta gobernanza como participación comunitaria, ¿no? Tengo un núcleo conceptual en mi proyecto de investigación. Voy a hablar acerca de la complejidad social de Edgar Morin. Precisamente yo me voy a enfocar en su obra Introducción al Pensamiento Complejo, y también voy a hablar acerca de los sistemas socioecológicos que maneja Bercy Folk en su obra Vinculación de Sistemas Sociales y Ecológicos, prácticas de gestión y mecanismos sociales para construir la resiliencia. Y finalmente voy a hablar acerca de la gobernanza adaptativa,
que maneja Folk, Han, Olson y Norberg en su libro Gobernanza Adaptativa y Sistemas Socioecológicos. Estos conceptos pues son importantes, van relacionados entre sí porque pues son acorde al doctorado que me encuentro estudiando, que es en investigación social desde la complejidad. Y ya para ir cerrando, bueno, tengo el tema de los conceptos operativos. Una parte es la parte conceptual, pero en cuanto a lo operativo, voy a tener mucho acercamiento a diferentes teorías, ¿no? Y a diferentes estudios sobre gestión de residuos, específicamente de Versipol, sobre resiliencia y capacidad adaptativa, que en este caso hay una lectura que a mí me está siendo muy enriquecedora, que es el pensamiento resiliente integrando la resiliencia, la adaptabilidad y la transformabilidad, y también la participación comunitaria y el codiseño. Entonces, estos tres constituyen mis conceptos operativos. Y ya para cerrar, tenemos la parte de la metodología. Bueno, en el tema de la metodología, mi diseño es mi enfoque es cualitativo, mi diseño es generar pues una perspectiva histórico, documental y sociológica, socioecológica, con un diseño longitudinal retrospectivo para saber qué ha pasado desde antes hasta la actualidad. Dentro de los instrumentos que voy a manejar es una matriz de análisis documental y sociológico, una línea del tiempo analítica y un mapa de actores y relaciones. Las dimensiones analíticas que voy a contemplar en mi investigación son la institucional, la social, la ambiental y la adaptativa. Las fases de análisis, delimitación y selección de fuentes, que ya lo realicé, organización histórica y temática, análisis socioecológico del sistema y análisis relacional de gobernanza, interpretación desde la complejidad y al final una síntesis analítica. ¿De qué manera voy a lograr la validez y la confiabilidad? Bueno, voy a triangular las fuentes con las que me voy a encontrar trabajando, así como criterios explícitos de selección y procedimientos analíticos replicables. Para cerrar ya la idea, ¿por qué no escogí un enfoque simple y por qué me fui a escoger un enfoque complejo para el tema de gestión de los residuos? Porque optar por la complejidad no responde a una preferencia teórica, sino a la naturaleza del fenómeno. La gestión de residuos en Baja California ha sido abordada durante muchas décadas desde enfoques técnicos y normativos sin resolver el problema. Esto indica que no se trata de una falla puntual, es multifactorial. Es un sistema socioecológico con interacciones que no son lineales, que involucra a diversos actores y es preciso identificar patrones persistentes y comprender por qué el sistema no logra adaptarse a la actualidad, ¿no? Entonces, pues, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Mónica, por la presentación, y pasamos a la ronda de comentarios con la doctora Ana. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Emiliano. No sé cómo le parezca a la doctora Yari si alternamos, si quieres que ella empiece esta vez y la siguiente empiezo yo. Sí, si la doctora no tiene problemas, sí, adelante. Perfecto, sí, gracias, Ana. Pues muchas gracias, Mónica, por esta presentación. Voy a poner ahora sí mi cronómetro. Pues como ya comentaba antes, es un tema sumamente relevante y obviamente complejo, con los retos que esto implica. Creo que tienes ya un avance importante en la estructura de tu protocolo. No obstante, al escucharte y al leer la síntesis que nos enviaron, creo que todavía hay, no diría falta de claridad, pero esbozas objetivos distintos, ¿no? O tal vez se van quedando por ahí en el camino ganas de hacer una cosa y otra, pero también otra, pero también otra, ¿me explico? Y entonces un protocolo de investigación básicamente se trata en buena medida de tomar decisiones justificadas, informadas, e irlas detallando. Y entonces simplemente en algún momento hablas de fragmentación institucional, de desigualdad. En el análisis histórico son variables muy importantes, muy distintas en su naturaleza, y entonces yo creo que ya quedándote con ese análisis histórico, hacerlo con detalle te lleva a una excelente tesis. Cuando ahora sobre eso nos vas comentando, bueno, que hay mucha migración y demás, las cuestiones más contextuales que en toda tesis
en toda investigación es un importante, pero nos hablas también de factores, bueno, institucionales, no nada más la fragmentación, sino en general de factores institucionales, de factores ambientales, de factores sociales, de gobernanza. ¿Me explico? Yo simplemente anoté muchos, pero a mí lo que me sugiere el texto y la presentación es que tienes en mano una investigación muy relevante, pero que hace falta que termines de afinar ciertas decisiones para que tu propuesta tenga mayor claridad y entonces puedas tú obtener objetivos específicos atendibles y operacionalizar cada uno de esos objetivos específicos, identificando las variables, los observables, las variables, esto que tú llamas las definiciones como operativas, o no recuerdo exactamente el término que utilizaste, pero el protocolo finalmente es un ejercicio de desmenuzar un tema en donde se entrelaza acercamientos teóricos con un contexto empírico que ya estás trabajando, pero en donde tienes que llegar a una especie de caminito muy claro sobre qué y cómo vas a hacer las cosas. Eso es lo que es un protocolo, básicamente. Y cuando tienes tantos objetivos de tan diversa índole y tantos conceptos implicados, pues esto se vuelve realmente muy complicado. Entonces, creo que vas por buen camino, pero hace falta seguir tomando algunas de estas decisiones. Y a mí me gustaría llamar tu atención sobre dos últimos puntos. Uno, bueno, como dicen, dos, mejor tres. Bueno, la complejidad, ¿no? La complejidad, bueno, es un concepto que de alguna u otra manera está de moda, pero que no debemos de dejarnos ir por esta cuestión de todo es complejo, ¿no? Porque pues básicamente a cualquier fenómeno socioambiental al que nos acerquemos vamos a encontrar una gran complejidad, pero la complejidad en una investigación se construye y entonces tú tienes que tener muy claro ese diagrama de los elementos que estás tú trayendo a colación para tus preguntas específicas de investigación. Y la complejidad no quiere decir es que son muchas cosas, ¿no? Es en esa, ¿no? O sea, hay que mapear esa complejidad, pero también hay que ser muy, muy claros en las relaciones específicas que a ti te interesa estudiar, ¿no? Para que seas, pues, que llegues a resultados mucho más tangibles y no es demasiado tiempo el que uno dedica haciendo una tesis de doctorado como para que lleguemos a lo que ya dijeron otras 80,000 personas, ¿sabes? O sea, realmente necesitas ese trabajo de especificación para tener resultados muy específicos y poder identificar tu aporte en la literatura. Pero bueno, eso en términos de complejidad, en términos generales, pero los dos temas a los que yo te quería invitar a pensar, uno es el tema de la gobernanza, porque, y sobre todo en el tema de los residuos sólidos, a ver, la gobernanza es un concepto con muchos significados, que tiene una fuerte connotación normativa, ¿no? No se le llama gobernanza a todo, se le llama gobernanza a cierto tipo de organizar las cosas que en principio están bien, ¿no? Porque son participativas y transparentes y todas estas cosas. Pero esto no equivale a la organización sociopolítica en torno a los residuos. ¿Me explico? Entonces, ten cuidado si sigues por la línea de la gobernanza, de no sesgar tu observación a esos aspectos normativos que nos dicen cuál sería o cómo sería la buena gobernanza, porque hay muchas paradojas en el manejo de los residuos. En la Ciudad de México, que es el caso que más o menos conozco yo, paradójicamente, pues la gestión de los residuos se logra gracias a todo lo contrario de lo que diría la buena gobernanza, ¿no? A relaciones de desigualdad y de precariedad, ¿no? A toda la historia de los pepenadores y demás, que hacen que finalmente se separen y no sé qué tantas se recuperen, ¿no? Los residuos, esto como la última parte de la cadena. Te decía que te quería hablar de dos temas. El otro tema es pensar en las escalas, porque no podemos, aunque muchas veces se hace, pensar en la gestión de los residuos como qué se hace con lo que determinamos como basura, ¿no? La gestión de los residuos implica desde el diseño
de los insumos que utilizamos. Y en esto, como ya comentaba Ana para el caso anterior, pues hay otros actores que están involucrados, ¿no? Y difícilmente como consumidores o en la última escala, en la última eslabón, podemos mediar una serie de decisiones que se toman en otras escalas. Entonces, en este análisis histórico, yo diría que con el histórico te puedes quedar, pero bueno, eso es, obviamente es tu decisión y la decisión que tomarás junto con tus tutores, tu tutor, tu comité. Tienes que tener muy claro esta dimensión de las escalas, porque claro, fragmentación institucional, desigualdad, etcétera, 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 lo puedes analizar en muchos espacios, tanto geográficos como organizativos, ¿no? Entonces, sería muy interesante ver cómo se relacionan y cuáles son, pues, como las capacidades de agencia, de control y lo que no está en sus manos en distintas escalas, y diría yo más de gobierno o de organización que a priori de gobernanza. Bueno, esos serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora Yari. Muchas gracias, doctora. Y adelante, doctora Ana, por favor. Gracias. Bueno, creo que coincido con mucho de lo que comentó la doctora Ayari antes de mí. Uno de mis puntos a plantearte era este último que menciona y que había comentado también en el caso del compañero Fernando. Y sí me llama la atención que son dos tesis muy similares, la tuya y la de Fernando, que quizá puedan intercambiar discusiones, reflexiones, referencias, etcétera, porque el trabajo colaborativo pues siempre es enriquecedor, ¿no? Sí noto un planteamiento mucho más aterrizado en tu documento, o sea, que considera de manera más integral la problemática, y creo que ese es un acierto. A lo mejor un poco lo que te plantea la doctora Ayari al principio es quizá como resultado de querer abordar desde la complejidad, involucrando muchos elementos, pero que no necesariamente tiene que ser como, o sea, la complejidad no necesariamente está directamente relacionada con la cantidad de cosas que entran en nuestro modelo, sino con reconocer las interacciones que ocurren y que le dan vida a ese segmento de la realidad que vayamos a investigar, ¿no? Entonces yo creo que con lo que ya te comentó la doctora Ayari, podrás como hacer alguna reflexión junto con tu comité de cómo hacer que esto sea viable en el tiempo limitado y con los recursos que tenemos. Siempre estar pendiente de que sea factible, por ejemplo, lograr las entrevistas que queremos lograr. O sea, a veces queremos entrevistar a todos los actores y los actores no nos contestan o no se presentan o no quieren ser entrevistados, etc. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues nada, esas serían mis aportaciones para no repetir lo que ya te plantearon previamente. Y sí, felicitarte por el documento que está como más aterrizado y un poco con una perspectiva más integral, e invitar a la discusión y al trabajo colaborativo a ustedes que tienen dos temas pues muy, muy cercanos. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, doctora Ana. Bien, muchísimas gracias, doctora, por los comentarios. Y a continuación vamos con el trabajo de Wilson Eduardo Castro Núñez. Él presenta un trabajo titulado Gobernabilidad y entropía judicial, tensiones sistemáticas entre independencia y politización tras la primera edición judicial en México. Este lo voy a proyectar yo. Una pregunta, ¿ustedes ven mi pantalla? Sí, se la ve. Bien. Correcto. Es tú. Tú me vas diciendo, Wilson. Correcto.
Bien, correcto. Buenas tardes a quienes están presentes en el presente coloquio. Mi nombre es Wilson Castro, estudiante del segundo semestre del doctorado en investigación social desde la complejidad. Mi comité asesor está compuesto por mi director, el doctor José Luis Prau, la doctora Lina Sierra y el doctor Brian Lechuza. Presento a ustedes los avances de mi proyecto de investigación titulado Gobernabilidad y Entropía Judicial, tensiones sistémicas entre independencia y politización tras la primera elección judicial en México. Para dimensionar claramente el alcance de esta investigación es vital establecer primero nuestras coordenadas, es decir, temporespaciales. El estudio se delimita al sistema judicial mexicano, tanto en su ámbito federal como local. Metodológicamente se ha diseñado un corte longitudinal comparativo, si se quiere. Esto porque no podemos entender el cambio sin una línea base. Por ello, contrastamos la estabilidad jurisprudencial del periodo 2023-2024, que llamaremos para nuestro caso de estudio como un periodo de control o pre-reforma, si se quiere. Esto contra la producción jurídica que emanará durante el primer semestre de funciones de los nuevos jueces electos por voto popular, abarcando de junio a diciembre del año 2025. El objetivo fundamental es medir el impacto real de este cambio constitucional en la operatividad y consistencia del sistema de justicia. Sería esta la diapositiva 2, ¿verdad? Sí. Me perdí ahí, sí. Sí, correcto, sí, correcto. De todas maneras, cuando termine, pues respetuosamente le voy a solicitar que me apoye cambiando a la siguiente, por favor. Sí, por favor. Ok. Gracias. Bien, bueno, pasemos ya al fenómeno central que nos ocupa, pues, esta investigación. No surge en primera instancia de una inquietud política, ¿no?, sino de la observación de un fenómeno sistémico sin precedentes, es decir, la colisión entre dos fuentes de legitimidad. Históricamente, como todos sabemos, el Poder Judicial operaba bajo una legitimidad técnica y meritocrática, basada en la carrera judicial, pero la reforma constitucional del año 2024 introduce una nueva lógica y tiene que ver con la legitimidad electoral propiamente dicha, no basada en la validación directa de las urnas. Desde la teoría de sistemas y la sociología jurídica, esta investigación aborda el riesgo de la ruptura de lo que Nicolás Luhmann llama como la clausura operativa. Es decir, nos preguntamos, ¿qué sucede cuando el sistema jurídico, que debe ser cerrado y autorreferente para ser imparcial, se abre abruptamente a la energía del entorno político electoral? A este fenómeno de desborde potencial y aumento de la incertidumbre en el sistema es a lo que en esta investigación denomino como entropía judicial. La siguiente, por favor. ¿Por qué es relevante estudiar esta entropía? Porque impacta directamente en la columna vertebral del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, por supuesto. El problema de investigación que planteo no es sobre la elección per se, sino sobre la hermenéutica judicial. Al cambiar el origen del nombramiento de jueces, desconocemos cómo se comportará su método interpretativo. Existe un riesgo latente de una pérdida de predictibilidad y de pronto puede ser también de uniformidad en las sentencias. Si la ratio decidendi, por ejemplo, comienza a variar, no por la técnica jurídica, sino por la presión del electorado o la popularidad del juez, estaríamos ante una fragmentación grave de la justicia. Es imperativo, por tanto, determinar si estamos transitando hacia un sistema donde la igualdad ante la ley se ve comprometida por criterios políticos o si el sistema logrará blindar su técnica a pesar de su nuevo origen, que es completamente electivo. La siguiente, por favor. Para ahondar esta problemática compleja, he estructurado la investigación en tres ejes específicos que actúan como niveles de análisis, si se quiere. Primero, en el nivel estructural, ¿qué es lo que se busca aquí? Diagnosticar los conflictos en la nueva gobernanza judicial, específicamente las tensiones administrativas entre los órganos de control, como el Consejo de la Judicatura, o su sucesor en este caso, y los nuevos jueces electos. En segundo momento, planteamos un nivel jurisdiccional. Y este es el punto central, si se quiere, de este análisis de la tesis, porque se pretende evaluar la consistencia técnica de las sentencias post-elecciones. Analizaremos si la fundamentación y la motivación
se apega a la dogmática jurídica o si ceden ante retóricas externas. Y en un tercer momento tenemos el nivel sistémico. ¿Qué es lo que se busca con esto? Proyectar escenarios utilizando herramientas desde la complejidad. Determinaremos si estas tensiones tienden a estabilizarse en un nuevo orden o si nos dirigimos hacia una parálisis operativa institucional. La siguiente, por favor. Derivado de lo anterior, planteo la siguiente hipótesis de trabajo, en la cual se buscará validar o refutar con evidencia empírica. Postulo que existe una correlación directa entre la implementación del mecanismo electivo y el incremento de la entropía judicial. En términos operativos, esto significaría que esperamos encontrar una mayor dispersión y variabilidad en los criterios de sentencias para casos análogos del periodo 2025, en comparación con las líneas base del 2023-2024 que mencioné anteriormente. Asimismo, pues anticipamos un aumento significativo de las antinomias, si se quiere, es decir, las denominadas contradicciones jurídicas entre tribunales, evidenciando una fragmentación en la unidad interpretativa de la ley nacional. La siguiente, por favor. Para probar esta hipótesis se requiere un abordaje riguroso que combine, si se quiere, el derecho y la ciencia de datos. También para ello nosotros vamos a utilizar una metodología mixta que la venimos planteando en la vertiente cualitativa jurídica. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Realizaremos un análisis dogmático profundo sobre una muestra representativa de sentencias. Aquí se aplicará la teoría fundamental de Gromdeck, lo que permitirá detectar si emergen nuevos patrones argumentativos o categorías discursivas no técnicas en los fallos judiciales. En la vertiente cuantitativa sistémica se medirá matemáticamente la dispersión estadística, es decir, los diferentes fallos para asignarle un valor numérico a la entropía. Además, también se utilizará el análisis de redes sociales para mapear la permeabilidad del sistema judicial, visualizando las interacciones y posibles influencias de actores políticos, locales y federales sobre los nuevos juzgadores ya electos. La siguiente, por favor. Bien, pasando ahora al estado actual de la investigación, pues quiero compartirles que ya nos encontramos trabajando activamente en el desarrollo de los dos primeros capítulos de esta tesis. Para el presente semestre, pues estamos realizando el mapeo de la nueva arquitectura institucional derivada de la reforma constitucional. Actualmente estamos identificando y documentando lo que teóricamente llamamos zonas de fricción administrativa. Nuestro foco de análisis en este momento son las tensiones y la competencia entre el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la autonomía de los jueces electos. Estamos encontrando que existen zonas grises, especialmente en la cadena de mando, ¿no? Donde la independencia del juzgador para fallar podría verse coartada por criterios disciplinarios que pueden ser un tanto ambiguos. Consideramos que este diagnóstico puede ser crucial para el proceso de construcción y la base para entender el fraccionamiento de mando propiamente dicho. La siguiente, por favor. Bien, respetando el núcleo jurídico de este trabajo investigativo que corresponde al avance de lo que vamos a realizar en el próximo semestre, pues les comento que actualmente ya estamos construyendo y validando también el tema de la matriz de categorías para el análisis hermenéutico. Se está definiendo los indicadores precisos que nos permitirán distinguir entre una argumentación técnica apegada a fuentes formales y una retórica política basada en fuentes materiales o varios discursos sociales. Asimismo, pues hemos iniciado el proceso de selección de la muestra, identificando los juzgados claves por materia, por circuito, que estaremos monitoreando en base a datos que son públicos, ¿no? Actualmente los datos son públicos sobre el desempleo de jueces a partir del año 2025. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el plano sistémico correspondiente, nosotros estamos trabajando en el modelado teórico de los escenarios futuros, utilizando la teoría de las estructuras disipativas de Prigogine. Estamos proyectando dos rutas posibles para el sistema judicial mexicano. El escenario A, como lo planteamos, de estabilización híbrida, donde la legitimación técnica y la política logran encontrar un mecanismo de coexistencia completamente funcional, versus un escenario B que podría ser el de entropía sostenida, que derivaría esto en una atonía jurisdiccional o colapso operativo.
El trabajo que estamos realizando ahora consiste básicamente en determinar teóricamente cuál es el umbral de tolerancia, de incertidumbre que nuestro sistema jurídico puede soportar antes de perder su funcionalidad básica como garante de la paz social. La siguiente, por favor. Bien, ya a manera de conclusión, este trabajo investigativo lo que aspira es ir un poco más allá de la descripción de un conflicto coyuntural. Lo que se busca es aportar un modelo de análisis para transiciones jurídicas complejas. La evidencia empírica que estamos recabando será vital para entender si la elección popular de jueces es compatible con la seguridad jurídica técnica o a su vez qué ajustes sistémicos requiere para hacerlo, ¿no? El objetivo último, pues, es proveer de una herramienta científica para gestionar esta transición histórica, asegurando que la necesidad o requiere de una necesaria búsqueda de la legitimidad democrática, no necesariamente que ésta implique el sacrificio de la certeza jurídica y el Estado de Derecho en México. Les agradezco mucho la presentación, la atención prestada. Bien. Ok. Bien, muchísimas gracias por la presentación y continuamos con la ronda de comentarios. Doctora Ana. Gracias. Wilson, gracias por la exposición. Me parece que está más clara tu exposición o me permitió comprender un poco mejor que tu documento, porque creo que en el mundo jurídico, uno de los problemas de confianza y o de legitimidad social que han tenido nuestros sistemas es justo el que tú señalaste tanto en la exposición como en el documento, la como desconexión social que tienen estos sistemas con respecto a la población. Y se pueden ver en diferentes expresiones. Una de ellas es la terminología que se utiliza en las sentencias, en los procedimientos, etcétera, etcétera. Y otras pueden ser, por ejemplo, los tiempos que no coinciden con las demandas sociales, o con la necesidad de resolución de un caso, de las víctimas, etcétera, ¿no? Pero traigo tu atención a este punto porque creo que los sistemas de impartición de justicia están en ese sentido en el proceso de responder un poco más a la población en estos términos. La emisión, por ejemplo, de sentencias con lenguaje sencillo, no sé cuál es el nombre técnico, pero que se han logrado en algunos casos, pues acercan un poco más del trabajo jurídico a la población que está fuera del entorno judicial. Y esto tiene que ver con tu proyecto por lo siguiente. Yo te invitaría a revisar y reforzar la conexión o la correspondencia entre la observación empírica, es decir, observar aquello que sucede en la cotidianidad, en la realidad de las personas, con el uso de conceptos. Entonces, puede ser que desde la reflexión teórica un concepto nos haga mucho sentido o nos parezca una herramienta útil, pero hay que revisar muy bien que ese concepto esté reflejando la realidad de manera fidedigna. Sobre todo cuando esos conceptos vienen de otros campos, como el de entropía. Entonces, desde mi perspectiva, te invitaría a que aclares un poco más, y eso implica probablemente que reflexiones sobre qué también este concepto está reflejando una realidad observada en tu investigación. Por ponerte un ejemplo puntual. Dices en tu documento, la independencia judicial y la politización ya no son categorías separadas, sino fuerzas en colisión constante.
Entonces, lo que yo te invitaría es a reflexionar. Estas son dos categorías que están en colisión constante, y si sí, o sea, empíricamente hablando, y si sí, ¿qué ejemplos tenemos de ello que podamos usar para ilustrar nuestro argumento? No es por esta frase en concreto, sino por traer la investigación a una mayor conexión con los datos empíricos y que a la discusión esté un poquito más conectada lo empírico con lo teórico. Y como algunas de estos planteamientos muy amplios que a mí como lectora me falta evidencia para corroborar que lo que planteas está ocurriendo realmente en la realidad. Después de ese como primer punto, el segundo punto, que es quizá el que me preocupa más en términos prácticos, es que tus objetivos son muy distintos. El objetivo 1, 2 y 3 son muy distintos. Es decir, no son una ampliación. No es como que tengas un solo objetivo con 3 facetas o 3 objetivos que se van alimentando mutuamente, sino que son 3 partes de un gran proyecto que yo veo muy complicado lograr en el curso del doctorado. Me parece muy interesante tu objetivo 2, ver qué tan, cómo está impactando en la argumentación y la hermenéutica jurídica, el que los jueces o las y los funcionarios hayan sido electos en esta ocasión. A mí me parece que con ese objetivo, claro, porque ese es el que me parece a mí más interesante, ¿no? Pero creo que con uno de tus 3 objetivos tienes para hacer una investigación de doctorado y que quizá valga la pena aterrizarlo a uno de ellos y entonces poder dedicarle tiempo suficiente a hacer el análisis concienzudo a ese asunto en particular. A mí me interesaría mucho ver los resultados de tu objetivo 2, pero esa es una decisión que tomarás tú con tu comité, con tu persona directora. Y sí, quizá solo me puedo quedar con esos dos puntos. Uno, no reproducir esta desconexión que hay con lo social, en este caso con lo académico, es decir, que quien te lea no tenga que estar involucrado en el sistema judicial mexicano o en este ámbito para encontrarle sentido y valor a lo que estás planteando. Y 2, que plantees algo aterrizable en el tiempo que tienes. Dejaría mis comentarios hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios y cedemos la palabra a la doctora Ayari. Por favor, doctora. Muchas gracias Wilson por este trabajo, muy interesante sin duda. Creo que, estás planteando para iniciar una cosa fundamental que es construir una línea base. Eso creo que ya puede ser una grandísima aportación si, como ya comentaba Ana, trabajas con detalle en los elementos que estarías utilizando para construir esa línea base y obviamente entonces para darle continuidad, para darle seguimiento en el futuro. Estamos en un momento de coyuntura y entonces esta línea base, más allá de tantas narrativas, ¿no?, en las que se encuentra inmerso tu problema de investigación, podría plantear una incidencia. Podemos ver después si es negativa, positiva, para quién, pero es un aporte fundamental. Lo que yo creo que es muy importante es que trabajes de manera muy cuidadosa en cuál es la propuesta para medir el impacto en qué, ¿no? En términos de operabilidad, por ahí decías, hay que como trabajar muy, muy bien las definiciones operativas de cuáles serían estas elementos ¿no?, parámetros de impacto, porque a futuro serían las que te permitirían desarrollar una discusión
más amplia. A mí me preocupa un poco una cuestión sobre los supuestos. Toda investigación, no hay investigación neutral como tal. Los supuestos pueden estar más o menos implícitos, pero al escucharte, al leerte, pero sobre todo al escucharte, me pareció entender que tú planteas como un hecho que antes había una división entre este ámbito de la política, del poder, de la autoridad, ¿no? de quién está tomando y cómo las decisiones, y que ahora será distinto. Yo creo que es importante que te tomes un momento para escribir los supuestos. Creo que es un ejercicio reflexivo que todo investigador e investigadora debe de realizar para hacerlos explícitos y para tratar de sustentarlos. Porque, disculpen si hay un poco de ruido en mi casa, porque pues justamente una, ¿no?, de las justificaciones de toda esta transformación es que no había tal separación entre lo político, los intereses que estaban determinando las decisiones, ¿no? Que había una fuerte injerencia. Que posiblemente podríamos también, y en esta propuesta de medición en la que estás trabajando, sería muy interesante ver no nada más las fracturas y las transiciones, sino también las continuidades. De pronto, por ahí las cosas muchas veces cambian para no cambiar de fondo tanto como se plantea. Entonces, bueno, trabajar esta cuestión de los supuestos, que es en términos sustanciales, en términos, como ya decías tú, de operabilidad, ¿no? De los tiempos, de cómo se está gestionando todas las decisiones que se toman en este complejísimo aparato, lo que está cambiando y lo que a ti te interesa medir. En términos metodológicos, yo creo que el trabajo ya nos das algunas ideas, pero tiene que ser mucho más detallado respecto a las técnicas, a las fases, a los procesos con los que propones analizar la información, o sea, cómo vas a construir tus corpus, cómo vas a definir, ¿no?, ciertas estrategias de muestreo, cómo vas a aplicar qué tipo de análisis. Y en este sentido yo te invito a ser cauteloso con el uso de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es una propuesta muy útil, pero no debemos obviar, sobre todo, no conozco tu formación, quienes no tienen una formación en ciencias sociales, pues principios de epistemología básicos, porque si no podemos tender, ¿no?, a tener una lectura superficial de la teoría fundamentada, en donde vamos a ver qué nos encontramos, pero pues lo que nos encontramos depende del corpus, ¿no?, de los documentos o de los casos o de las redes, ¿no?, de cuáles son esos objetos empíricos, por llamarlos de alguna manera, que tú estás analizando, cómo los seleccionaste, cómo los organizas, qué preguntas te planteas. Entonces, obviamente hay categorías emergentes y siempre debemos de estar atentos a estas categorías emergentes, pero no todo emerge así nada más. Mucho de lo que emerge lo organizamos a partir de nuestro diseño de investigación y si no somos rigurosos, pero muchas veces, aunque lo seamos, se nos meten muchos sesgos. Entonces tenemos que tener, sobre todo en una investigación como la tuya, ¿no?, que es tan compleja y con una fuerte impronta también ideológica y de posicionamiento, normativa, de cómo deben o no deben de ser las cosas, es bien importante que plantees cuáles son tus supuestos, cuáles son los posibles sesgos y cómo los vas a manejar. No porque no los tengas esos sesgos, sino porque justamente identificándolos podrás establecer estrategias para manejarlos con mayor rigor metodológico. Y vinculado ya para cerrar con esto de la metodología, creo que uno de los casos es esto que planteas, la ciencia de las redes sociales. Las redes sociales, sabemos, pues en las redes sociales podemos encontrar todo y lo contrario, ¿no? Entonces, será muy importante que tengas
claros y muy bien articulados, ¿no? Tus preguntas, tus objetivos, variables observables, etcétera, 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 para que haya una coherencia impecable entre ese planteamiento y los criterios de muestreo, los criterios de selección, porque si no, el riesgo es, pues, lo que sucede en algunas investigaciones, no porque sea el caso, vaya, sino simplemente justamente para no caer en ello, que se seleccionan un poco a modo ciertas blogs o intervenciones o lo que sea para pues como ilustrar lo que ya desde el inicio como investigadores estamos planteando, ¿no? Y pues el trabajo de investigación es demasiado laborioso como nada, para nada más terminando diciendo que teníamos razón, ¿me explico? O sea, lo que necesitamos es establecer un diseño metodológico que nos permita poner a prueba nuestras hipótesis y generar los espacios para que o hipótesis rivales puedan ¿no? tomar fuerza en los datos o más allá de quién tiene o no tiene razón, sobre todo entender con mayor precisión los fenómenos que estamos proponiendo estudiar. Entonces, pues eso, felicidades nuevamente porque creo que como todos son proyectos muy importantes que te encuentras en una coyuntura muy especial para plantearlo y pues lo mejor en lo que sigue. Ojalá que puedas como seguir fortaleciendo este diseño para pues garantizar sobre todo la legitimidad de tus resultados, porque ¿qué pasa cuando tenemos diseños que pueden estar muy bien hechos, pero no se hacen explícitos en el papel, sobre todo con temas así? Es que no nos das elementos para entender que sí y que no y de dónde vienen ciertas afirmaciones. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Ayari. Y continuamos con la presentación de Marisol Ruiz Cortés. Ella presenta un trabajo titulado Hacia la construcción de la ciudad bosque desde la complejidad social, el caso de Magdalena Athletic, 1998-2026. Adelante, Marisol, por favor. Sí, muchas gracias, Emiliano. Bueno, pues voy a empezar a compartir. ¿Me avisan, por favor, si ya ven mi pantalla? Creo que no, ¿verdad? Todavía no. A ver, voy a ver si ya la pueden ver. Ventana, aquí sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues voy a empezar por la presentación. Soy estudiante del 5º semestre del doctorado, pero como ustedes saben, siempre en la investigación uno lleva un ritmo muy diferente. Entonces, voy a compartir parte de los 2 primeros capítulos de esta investigación. Obviamente todavía tengo que ir nutriendo esta investigación con el capítulo 3, que está fundamentalmente creado a partir de entrevistas semiestructuradas que me van a permitir justo indagar sobre la necesidad de incorporar la parte de afectividad en la propuesta de Rolando García. Bueno. Marisol, disculpa, no sé si gustas poner tu presentación en modo presentación. Ya, perfecto, ¿ya lo ven? No. ¿Sí se ve tu pantalla? Nomás para verlo como Sí. en grande. Ok. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues los objetivos de investigación, el general, es distinguir la conservación socioambiental de los comuneros Asamblea Resistencia Athletic, la empresa Frisa, el gobierno de la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal sobre el bosque y el río Magdalena para su preservación en el largo plazo. Entre los objetivos particulares es indagar cómo se vincula la empresa Frisa en la preservación del bosque y cuáles son los procesos que se han establecido después del conflicto por el bosque con el gobierno de la alcaldía, con la Asamblea Resistencia Athletic y con los comuneros.
identificar las interacciones del gobierno de la alcaldía con el gobierno de la Ciudad de México, así como con el gobierno federal en materia de conservación socioambiental del bosque y el río Magdalena, así como investigar las relaciones que tiene el sistema de afectividad en los posicionamientos sobre conservación ambiental con el bosque y el río Magdalena en los distintos posicionamientos de los actores con el bosque, ¿sí? Y bueno, la ubicación geográfica, el pueblo de la Magdalena Athletic es uno de los pueblos que pertenecen a la alcaldía La Magdalena Contreras al suroeste de la Ciudad de México, contiene una zona de protección forestal y cuenta con el 70% de la cuenca hidrológica del río Magdalena. Se le conoce como río vivo, es decir, no está entubado en su totalidad, y el territorio cuenta con propiedad social, el 77% del territorio es comunal. Y bueno, la problemática. En el año 2021 se anunció el proyecto de conservación Museo del Agua, donde se colaboraría con el gobierno de la Ciudad de México, con los comuneros de la Magdalena Contreras y la empresa del ramo inmobiliario Frisa, que donaría 111.8 hectáreas de bosque de la cañada. Sin embargo, la representación comunal no estaba enterada de dicho proyecto, solo los comuneros comerciantes. Y ante esta situación, ciudadanos que habitan en la Magdalena Contreras, en el pueblo de la Magdalena Athletic, se manifestaron en contra del proyecto debido a que no se brindó la información y por lo tanto no se consideró la participación de la comunidad. Después de diversas manifestaciones se suspende el proyecto. Bueno, aquí retomo la propuesta de Rolando García y este es el mapa de actores del primer nivel de análisis, que es la parte más local. Y aquí pueden ver, obviamente, la empresa, las instituciones gubernamentales, el sector académico, los comuneros de derecho, es decir, los que están dentro del censo, el taller 13, que es este despacho arquitectónico que iba a llevar a cabo dicho proyecto del museo, y obviamente los comuneros de hecho, es decir, los que defienden el territorio, los habitantes de la Magdalena Athletic, y se forma una organización de los ciudadanos que se conoce como Resistencia Popular Atlética. Bueno, entre los subsistemas vamos a tener lo económico, lo ambiental, lo social, lo político, lo cultural y, por supuesto, la afectividad ambiental. Bueno, en este sentido, obviamente la propuesta de Rolando García, pues no está explícita, ¿no? Como tal, la afectividad, sin embargo, pues utiliza la parte de Jean Piaget y la idea es organizar justamente ese tercer capítulo para poder ir complementando esto que queremos hacer explícito. Y bueno, la política pública, perdón, debe considerarse en el binomio bosque-agua con los diseños. Sin embargo, en la revisión histórica, donde he utilizado el ciclo hidrológico, el ciclo hidrosocial, donde se ve obviamente estas relaciones de poder a partir del tiempo y el espacio, pues obviamente vemos que en algunos momentos históricos sí se decretaban aspectos vistos de forma más integral. Sin embargo, obviamente ya para el 2025 tenemos una presentación del programa de gestión integral de los recursos hídricos y el programa ambiental de Clara Brugada para el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, hice pues una breve descripción acá, pero vamos a ver que a partir de 1888 inició el proceso de federalización del agua con la Ley de Vías Generales de Comunicación, reclamando esa jurisdicción sobre las aguas. Ya en el siglo XX, justo se crean los dínamos. En 1907 aparece un reglamento de uso del río Magdalena, prohibiendo la contaminación de sus aguas. En 1924, un decreto presidencial que transfiere parte de la dotación de agua de la Hacienda de la Cañada
al ejido de la Magdalena Contreras y San Jerónimo Aculco. Y obviamente vamos a ver una transición en que es declarado de jurisdicción federal este río. Y obviamente vemos una necesidad histórica justo de protección forestal ligado al río. Ya para los años 40 al 60 vamos a ver todo un cambio en la propia ciudad, obviamente un proceso de urbanización acelerada desde los años 30 hasta nuestros días, por supuesto. Y obviamente se dan también invasiones ilegales en diferentes predios de este pueblo, y vamos a ver también cambios en la administración pública respecto justo a el suelo, ¿no? Se va a crear el suelo de conservación, donde la alcaldía Magdalena Contreras forma parte de esta transformación. Después aparecen reformas obviamente fiscales que establecen el valor económico del agua y la creación de un sistema de precios según balances hidráulicos. Vamos a tener también la creación de la Comisión Nacional de Agua para regular derechos, calidad y aprovechamiento de este recurso. Y obviamente ya llegando al siglo XXI, la propuesta es generar 2 plantas potabilizadoras en el primer Dínamo y justo un poquito más abajo en la zona urbana, ya para el 2007, ¿no? Y vamos a tener al tiempo un programa de rescate integral de este río Magdalena junto con el río Eslava como fases de restauración ambiental, ¿sí? Y bueno, llegamos al año 2010-2020, se da la implementación del programa Altepetl, la disputa, como decía, de estos 111.8 hectáreas, porque al parecer se compran estas tierras en 1968 cuando estas tierras hay propiedad social, ¿no? Entonces es como una dicotomía. Y bueno, ya en los años más recientes, pues hay diferentes propuestas, ¿no? Para poder justo tener una visión integral de esos recursos hídricos. Y bueno, ¿qué seguimos viendo acá? Hay una falta de participación comunitaria, pero obviamente dentro de hechos mucho más, ¿cómo les diré? O sea, la política pública en sí viene gestada desde el Estado. Sin embargo, la participación comunitaria hace o trata de hacer posible una reinvención de esa defensa del territorio, ya que los ciudadanos se van a organizar en una asociación civil, como lo veíamos con la Resistencia Atlitic, para tener una representación dentro de su propia comunidad. Y bueno, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la presentación y continuamos con la ronda de comentarios. Cedemos la palabra a la doctora Ayiri. Adelante, doctora. Gracias. Emilio o Emiliano, se me fue tu nombre, discúlpame. Emiliano. Vale. Gracias, Emiliano, y gracias, Marisol, por esta presentación. Pues sin duda es un tema muy interesante. Yo, bueno, comparto como espacio de investigación el suelo de conservación y, bueno, conozco algunas de sus complejidades. Soy también vecina de ahí cerca. Creo que en el diagnóstico presentas muchas de las dimensiones de las problemáticas que enfrenta en general la cuenca, ¿no? Por actores, por historia, por procesos, etcétera. Pero lo que no me quedó, incluso tomé por aquí una foto, del todo claro, es el objetivo cuando planteas distinguir la conservación socioambiental de los comuneros. No me queda lingüísticamente, tal vez es una cuestión de redacción, pero que no lo veo en la operacionalización ya de la investigación que tienes bastante avanzada. ¿A qué te refieres con distinguir la conservación?
de los comuneros, asamblea, resistencia, etcétera, de los distintos actores. Como, no sé, mi duda es, entiendo que en este espacio desgraciadamente no contempla la posibilidad de un diálogo, perdón, que nos llevaría más tiempo, pero no me queda claro si te refieres como a cuáles son sus paradigmas, sus visiones, sus valores respecto a esta conservación. Y lo que sí es, creo que evidente y que sería muy importante que de alguna u otra manera está en la presentación, en el texto, pero que tuvieras de manera muy clara en tu tesis, es cómo se van sobreponiendo en un mismo territorio geográfico, por decirlo así. O sea, si vemos un mapa, actores con capacidades distintas, con gestiones distintas, flujos, ¿no? De actores que van y vienen, como son los turistas que en principio pues no tienen capacidades de decisión, pero al final deciden mucho por su derrama económica y por su, pues, este carácter fluctuante en el territorio que hace que no estén necesariamente o que sea muy fácil que normen sus comportamientos con respecto a ciertos espacios, a ciertas prácticas. Entonces tenemos ya en términos de tenencia, por ejemplo, ¿no? La tenencia social, la privada, y todo lo que hay en medio, ¿no? De medio privado, medio social, lo social, la propiedad social que ya está parcelada, etcétera. Está la comunidad, pero también hay un montón de vecindados y dentro de la comunidad hay grupos, hay fracciones más o menos vinculadas con la conservación. También las comunidades del suelo, las asambleas, perdón, del suelo de conservación están sumamente fragmentadas. Algunas de ellas tienen vínculos con grupos que no les interesa realmente la conservación como tal, sino más bien que priorizan pues la generación de dinero o de ganancias a corto plazo. También hay desgraciadamente una presencia cada vez más fuerte, hay entretejida en los territorios del crimen organizado. Hay intereses de conservación también desde distintos paradigmas más como biológicos, si me permiten la palabra, en el sentido de que se salgan los humanos, necesitamos reservas solitas. Hay otros paradigmas de conservación mucho más desde la gestión comunitaria, etcétera, ¿no? Entonces, yo simplemente, en términos así como muy generales, te invito a que sea muy claro, a definir con mayor claridad en la manera de redactar qué estás entendiendo con este objetivo y a ser muy clara sobre todas los grupos y los valores y las visiones y los roles que tienen en el territorio y cómo se sobrelapan en las distintas áreas para que sea pues todavía más visible la complejidad del espacio, ¿no? Del que estás hablando. En términos muy generales sería ese mi comentario y bueno, ya sobre el particular habría muchos otros pequeños dudas, sobre todo que me quedan, o preguntas, inquietudes, pero pues creo que este no es el espacio. Espero poder leer tu investigación cuando ya la hayas terminado y dialogar ya como colegas que comparten un espacio de investigación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora, por los comentarios y cedemos la palabra a la doctora Ana. Adelante, por favor. Gracias, Marisol, gracias por la exposición. Mi comentario era el que te acaba de hacer la doctora Yari, que no me quedó claro cuál era tu objetivo de investigación. Justo, no sé si es un problema de redacción o es un problema de aterrizar, puntualizar más la idea y quizá problematizar por qué sería, a ver, te explico. Mi interpretación fue, a partir de lo que leí en tu planteamiento, que lo que te interesa es distinguir las diferentes concepciones o maneras de abordar de estos diferentes actores que identificas respecto a la conservación. Si ese fuera el caso,
me parecería importante explicitar por qué sería relevante distinguir a estas tres abordajes, ¿no? No digo que no sea importante, solo que hay que plantearlo. Es importante porque tal vez unos lo están mirando desde una perspectiva X, otros desde una perspectiva Y esto nos lleva a implicaciones distintas o a resultados o a más bien trayectorias distintas. Es por poner un ejemplo. La segunda cosa, pero que es secundaria, es que como planteas que tu problema de investigación o la coyuntura a la que haces referencia es esta disputa en torno a la donación que iba a hacer la empresa PRISA de terrenos para el Museo del Agua. No sé si en tu documento completo está planteado, no lo vi y me parece relevante explicar por qué se presentó este problema. Es decir, si una empresa iba a donar territorio o terrenos para un museo del agua y dedicarlo de alguna manera a la conservación, ¿por qué hubo inconformidad? Sí nos planteaste que es porque no fueron consultados, pero no me quedó claro cuál sería la objeción a una donación de este tipo, etcétera, etcétera. Entonces, nada más invitarte a que lo explicites porque seguramente lo tienes bien identificado. Y sobre todo porque, al menos a mí me dejó con la curiosidad de saber qué gana la empresa con esta donación. Es decir, las empresas no hacen cosas altruistas fácilmente. Entonces, una donación sugeriría cierto altruismo, pero sabemos que eso rara vez es el caso. Entonces, poder armar el argumento de cuál era el interés de la empresa en hacer esto, podría darnos una perspectiva más clara de desde dónde se está generando el conflicto, ¿no? Y finalmente, como no soy experta en la materia, como que a nivel teórico, conceptual, no tengo mucho que compartirte, solo que en la exposición que nos planteaste, me haría falta ver una articulación más clara del contenido de los capítulos en función de tus objetivos de hipótesis de investigación. O quizá como no vimos explícitamente las hipótesis, no nos quedó tan claro tu objetivo, tus preguntas, ¿no? Pero pues lo dejaría hasta ahí porque es un comentario como a partir de lo que conozco y de lo que nos presentaste, que siempre será limitado, pero que ojalá estas reflexiones te contribuyan de alguna manera. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, pues muchísimas gracias por los comentarios y hemos llegado al final de la mesa. Ya por último, solamente me queda agradecerles a todos por la presentación de sus trabajos y a la participación de las comentaristas y su asistencia a este 9º coloquio de intervención del posgrado, de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y bueno, solamente les comparto como dato que en este coloquio se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes y que son retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y que tengan muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Buena semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.